También le vamos a pedir a todos que se identifiquen, porque si después hay preguntas o consultas, no nos sale el nombre en quienes no lo hayan hecho. La idea es que luego de la charla, Juan va a estar contestando las consultas, las preguntas que haya, pero si las quieren ir haciendo en el chat a medida que va transcurriendo la charla, nosotros las vamos a ir registrando y después las leemos todas. Por eso es importante contar con el nombre. La charla está siendo grabada por alguien, no sé en este momento porque yo no lo lograba y ahí escuché, Juan, ¿estás grabando vos? Perfecto. Sí, parece. Le vamos a pedir por favor que nadie más intente grabarla porque a veces se desconecta. Entonces, al ser grabada, después la vamos a subir en la página de la asociación y va a estar disponible para quien la quiera ver. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Bienvenidos, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición del ciclo Parasitología en la Nube de la Asociación Parasitológica Argentina. Ya como es costumbre de todos los miércoles, hoy venimos con una nueva charla que se sale un poquito de lo habitual y de lo disciplinar. Hoy no vamos a hablar tanto de parásitos, pero bueno, muchas de las disciplinas o subdisciplinas de la parasitología, como la ecología de los parásitos o los estudios epidemiológicos, muchas veces necesitan o requieren de análisis de datos y comparaciones estadísticas. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Básicamente nos van a contar, para los que estamos acostumbrados a usar el Zócar y Rolf en papel, las bondades de utilizar el entorno y el lenguaje de programación R, que es la metodología en la cual la estadística se está desarrollando y se está aplicando a nivel mundial y de forma creciente. Así que tenemos hoy, para esto, contamos hoy con la presencia y la amabilidad del doctor Juan Alberti, que nos va a estar hablando de esta temática. Juan es ecólogo, es investigador del CONICET, trabaja en el Laboratorio de Ecología del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, que depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del CONICET, y es quien entonces nos va a adentrar en el maravilloso mundo del R, al que seguramente más tarde o más temprano todos nos vamos a tener que mudar. Así que Juan, muchísimas gracias, y cuando quieras podemos empezar a escucharte. Dale, buenísimo. Gracias a ustedes por la invitación. Lo máximo que conozco de parásitos soy yo mismo, así que mucho de parásitos no voy a poder contar. La alternativa que tenía era hablar un poquito de R, que me divierte bastante, así que por eso me llamaron. Nada, la idea era un poco, o sea, si tenía la esperanza de salir usando R de acá, no, vamos a estar muy lejos de eso. La idea es tratar de presentar los primeros pasos para el que le interese empezar, ver por dónde empezar y organizarse un poco para que no sea tan caótico, porque si no es muy anárquica iniciarse en el R. Les voy a dar algunos consejos de viejo, por los que yo pasé cuando tuve que aprender. Pero se puede aprender hasta autodidactamente, o sea que en realidad es más una cuestión de voluntad que otra cosa. Pero bueno, nada. Al principio, cuando uno arranca con el R, siente eso, que es una mezcla entre chino y Matrix. Estás perdido, no sabes por dónde empezar, todo es un drama. Pero con el tiempo uno le va tomando el gustito. En principio, lo que hay que lograr es superar una barrera muy grande, porque tiene una curva de aprendizaje muy pronunciada. Entonces, alcanzar a entender la lógica del R lleva bastante tiempo, y hasta ese momento uno se choca con la pared 500 veces y siente que no tiene sentido, que para qué, si tengo el SPSS o tengo la estadística o lo que fuera, ¿para qué voy a hacer esto? Pero la verdad es que se abren tantas puertas después que vale la pena intentarlo. O sea, mi primera aproximación con el R fue cuando mandé un trabajo a publicar, un revisor me lo devolvió hecho trizas al trabajo, y me dijo que cómo estaba haciendo los análisis que estaba haciendo, si se podía hacer mucho mejor con el R, y dije, bueno, esto es una pavada. Instalé el R y quise empezar y dije, ¿qué es esto? No se puede.
tardé como un año más en retomarlo y después, con el tiempo y con esfuerzo, fueron saliendo las cosas. Y la verdad es que después la curva de aprendizaje llega un momento que se ameseta mucho y es más de lo mismo todo, no se complica. Uno pasa por muchas etapas en el aprendizaje de R. Al principio, básicamente, copia y pega scripts, rutinas de otro lado. Después, lo primero que hace es romper esas rutinas y no andan, y no andan, y no andan, y te chocas la cabeza y decís, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Si es lo mismo, no cambié nada, y no andan, y antes andaba y ahora no anda. Después uno aprende que, bueno, tiene que googlear esos errores. Después de eso ya se anticipa un poco y lee la ayuda de las funciones que usa. Cuando la ayuda de las funciones no alcanza, hay páginas como Stack Overflow que son la bomba, hay de todo ahí. Y eventualmente, después de mucho tiempo, uno logra hacer una pregunta más o menos coherente que el Google lo entienda y te lo pueda medianamente contestar. Lleva mucho tiempo, pero después se paga eso. Básicamente, cuando uno lo logra, se siente que Gardel y que el mundo no tiene límites. Es una sensación muy común. Y siempre querés un poquito más, es como una droga en algún punto. Entonces, bueno, ¿qué es el R? Porque vengo hablando de esto y estamos hablando de un poco de programación y decís, ¿cómo puede ser? Bueno, básicamente el R no es como cualquier programa de estadística que estén acostumbrados a usar. Es un entorno de programación, es un lenguaje de programación. O sea que uno ahí tiene que escribir y tiene que programar lo que va a hacer. Si yo digo esto y no lo conocen el R, van a decir, ah, no, esto no es para mí. Bueno, es para todo el mundo. Eventualmente hay soluciones, hay interfaces gráficas que lo acercan un poco, pero en realidad la gran ventaja es poder hacer uso de esas capacidades de programación. Se empieza obviamente por algo más sencillo, pero hay que llegar a eso porque eso es lo que realmente abre las puertas y lo que lo hace incomparable con cualquier otro programa de estadística. Además tiene las ventajas de ser software libre, entonces cualquiera que más o menos entienda de programación puede contribuir, además de que está auditado por la comunidad y es más difícil que tenga espías y esas cosas, pero es otro ámbito de discusión. Tiene, al ser un código abierto y a su vez la programación en R, el lenguaje es relativamente ameno en comparación con otros lenguajes de programación para gente que no estudió programación, hace que haya montones de extensiones al R que se llaman paquetes, y hay paquetes prácticamente para cualquier cosa. Es muy poco lo que uno tiene que programar en serio, o casi nada diría, y para casi todo lo otro hay paquetes que resuelven las problemáticas que uno tiene. Y cuando uno ve eso y lo integra todo, se va a dar cuenta que excede cualquier capacidad de cualquier programa estadístico extra. Se pueden hacer presentaciones tipo PowerPoint, páginas interactivas, gráficos impresionantes, gráficos interactivos también, tutoriales que ya quedan diagramados de forma muy amena. Se pueden hacer clases en las que uno juegue con determinadas variables, siempre orientado al análisis de datos, ¿no? Siempre el foco está en el trabajar con datos, pero después puede hacer ejercicios interactivos para alumnos, si quisiera, desde la parte docente. La verdad que es impresionante todo lo que se puede hacer. Además tiene una enorme ventaja que es la facilidad con la que se une a montones de programas que uno usa cuando trabaja con datos. Desde unión con base de datos e integración perfecta con el R, el uso de Git, que permite, bueno, es un editor de texto en línea que sigue los cambios, bueno, tiene historial de versiones y demás, y además para hacerlo colaborativo con otros, con los sistemas de información geográfica, programas de información geográfica, con el Google Drive, con LaTeX, con ImageJ y montones más. La verdad que hay montones de aplicaciones que se unen con el R de una forma muy amena. Y además, otra gran ventaja, bueno, que se relaciona con lo anterior, es que no es una caja negra. Por un lado, sabemos lo que está haciendo, todo lo que está haciendo es público, o sea, sabemos que si queremos hacer una nova, lo que está haciendo, si lo queremos revisar, podemos ir al código y revisarlo, y si entendemos de programación en R, lo podemos saber, y se va a entender y vamos a saber lo que está haciendo.
En cambio, con cualquier otro programa estadístico, hace y confiamos en que está bien hecho el análisis, pero puede estar mal. Acá se puede saber, y a su vez, la posibilidad de ver cómo se programa nos permite también salir de las posibilidades predefinidas y armar nuestro propio ejercicio de análisis. Entonces, ¿por qué usar R? Bueno, primero porque otro de los motivos para usarlo es que anda en cualquier plataforma o sistema operativo, en Linux, en Mac, en Windows. Bueno, como les comentaba, es de código abierto, se relaciona con otros lenguajes de programación también, de una forma bastante fácil. Tiene una comunidad muy extensa, tiene montones de extensiones, muchísimas, mucho más de lo que parece al principio. Para gente que no es programadora es relativamente fácil de entender, o sea, cuesta al principio, obviamente, no lo voy a negar, y al principio uno dice, ¿para qué estoy haciendo esto si se soluciona más fácil de otra manera? Pero finalmente el lenguaje es bastante ameno. Tiene una capacidad de gráficos impresionante y una versatilidad para los gráficos que no alcanzan ningún otro programa estadístico, y bueno, se pueden hacer análisis estadísticos y además sistematizar los análisis de una forma que también no conozco otra herramienta focalizada en análisis estadístico que tenga tanta versatilidad. Por ejemplo, yo unas diapositivas antes había contado que, me fui, acá, que tiene la posibilidad de hacer tutoriales, gráficos y páginas, y eso son, lo que está marcado en negrita son 3 paquetes diferentes que nos permiten hacer esas cosas. A modo de ejemplo, tutoriales son como estos, son tutoriales en donde uno escribe y después pone el código si le quiere explicar algo a alumnos o a la comunidad científica, y después la salida del código también la pone todo con tipografías diferentes, todo automáticamente, de forma de que sea mucho más legible el tutorial. Hay varias versiones, salen en PDF, en página web. Después está el Shiny, que para mí es una maravilla. El Shiny es esto que les comentaba de visualizaciones interactivas de datos, sería, o de análisis. Entonces uno puede hacer el análisis, si lo quieren mostrar, me lo imagino, como página web para otra gente, los resultados de uno, bueno, puede poner un menú desplegable y que la gente elija qué variable dependiente ver y que eso le muestre el resultado del análisis, o qué fechas considerar, o cuando uno tiene muestreos a lo largo del tiempo en un montón de lagunas, y podría ser parásitos en lagunas, a lo largo de los años, uno podría poner un slider para que decida qué años mostrarnos, y a su vez, una vez que nos muestra los años, también elegir, no sé, qué grupos de parásitos, o si queremos ver cantidades o biomasa o lo que fuera, se puede trabajar con eso y hacerlo interactivo y muy visual para cualquiera que lo quiera ver. Y después está ggplot, que es un paquete para hacer gráficos que también, como les decía, tiene una versatilidad enorme, una calidad de gráficos impresionante, que van desde gráficos interactivos, gráficos animados, y bueno, cualquier variante de gráfico que hayan visto para representar datos está disponible. La verdad que es un paquete alucinante. Entonces, bueno, si no lo tienen instalado y quisieran instalarlo, ahí está el link de dónde bajarlo. Básicamente hay que poner, salvo que usen Linux, para Windows es bajarlo y poner siguiente, siguiente, siguiente y anda. En Linux por ahí es un poquito más complejo, si a alguien le interesa me avisa y ayudo con eso. Yo uso Linux y estoy más o menos acostumbrado. Depende de la versión de Linux que uno use, es el procedimiento, por eso es que no lo puse directamente cómo hacerlo. Pero bueno, claro, es lo que me pasó a mí cuando me dijo el revisor, bueno, instalá R y empecé a usarlo, dije, buenísimo, soy un campeón, vamos a hacerlo. Y llegás y tenés algo como esto, o sea, vos abrís el R y se te abre esto, una consola vacía, sin nada, y decís, ¿y ahora qué onda? ¿Dónde está el menú? ¿Qué hago? ¿Cómo hago los análisis? En ese momento hay que reconocer que uno se siente totalmente desbordado y dice, esto no tiene sentido, es una ridiculez y ya está todo hecho en los menús, ¿para qué voy a hacer esto? Bueno, entiendo que es una sensación muy fuerte y al principio la verdad que es imposible, creo que empezar solo desde esta consola es imposible. Entonces,
Hay interfaces gráficas, la que voy a contar acá. Hay dos principalmente que tienen mucho uso, hay varias más en realidad, pero las más comunes son o el RCommander o el RStudio. Esta que estoy mostrando acá es el RCommander. El RCommander es lo más parecido que tenemos a los programas de estadística que uno usa habitualmente. Hay una serie de menús predefinidos que están arriba para hacer análisis, gráficos, modelos lineales, análisis de distribuciones, análisis estadísticos simples. Después, este menú es extensible, de hecho hay montones de extensiones para el RCommander para diferentes tipos de análisis. Por ejemplo, este que estoy marcando acá, que dice Biodiversity R, es un menú que por default no viene en el RCommander, es una extensión para hacer análisis de cuestiones relacionadas a diversidad o de comunidad. Después tiene una ventana, lo que sigue a los menús, en realidad es una parte intermedia que dice conjunto de datos. Bueno, ahí tiene que ver todo lo que es relacionado a los datos con los que estamos trabajando, es con qué datos estamos trabajando, si los queremos editar o si los queremos ver. Después sigue la ventana de comandos, que es donde uno tipea lo que quiere que haga el programa, o bien, y por eso creo que el RCommander es bueno para empezar, si uno hace algo desde el menú, lo que hizo, eso que hizo desde el menú tiene un comando que hace lo mismo, sin necesidad de ir al menú. Para los que ya están acostumbrados a usar el R, lo tipean, no van hasta el menú. Entonces, para que uno aprenda esos comandos, se familiarice con esos comandos, está este recuadro, el que dice comandos. Entonces, uno elige algo desde el menú y la orden que le dio al programa automáticamente se imprime en este recuadro. Entonces, uno la puede revisar de ahí, la puede cambiar si quisiera, puede seguir trabajando como quiera. Después viene una ventana grande, que es la de resultados, y ahí la salida del comando que le dimos es lo que se ve. O sea, si le dimos a hacer un análisis de, no sé, una ANOVA, la salida de la ANOVA va a estar en este recuadro. La orden para hacer el ANOVA va a estar en el recuadro de comandos. Y después está el último recuadro, que en general uno tiende a ningunearlo, pero que es súper importante. Ahí van los mensajes del programa. O sea, son notificaciones que nos da el R que tienen que ver con advertencias. Por ejemplo, cuidado que estás haciendo un análisis que parece incorrecto. Pueden ser los errores. No encuentro tal función que querés que haga. O pueden ser simplemente aclaraciones, como por ejemplo, la planilla que abriste tiene 20 columnas y 500 filas. Eso nos sirve a veces para nosotros ordenarnos y decir, sí, sí, la abrió bien, no tengo mal el conjunto de datos, o lo que fuera. Entonces, ¿cómo se instala el RCommander? Bueno, hay que abrir la consola de R, pues en primera instancia uno abre el R, esa consola pelada, y escribe esto que está acá, install.packages, paréntesis, y entre comillas, rcmdr. Acá hay una cosa que es muy importante. Cualquier comando que hagan dentro del R es sensible a las mayúsculas. Entonces, si ustedes escriben algo en mayúsculas que va en minúscula, no va a funcionar, y viceversa. Esto es súper importante y es algo muy frustrante al principio, porque uno está acostumbrado a que sea lo mismo mayúscula y minúscula, pero acá, si lo cambiaste, no va a andar. Otra cosa importante son las comillas. Uno a veces cuando copia de páginas web, copia las comillas que ya vienen formateadas. Y no, tienen que ser comillas planas, como las que están acá, verticales, en el ejemplo. Eso es súper importante porque a veces las comillas planas las toma el R, pero no sabe qué hacer con eso, entonces les va a tirar un error. Bueno, una vez que ponen install.packages rcmdr, que son así, siglas de Recommander, les va a abrir una ventanita que les va a preguntar de dónde lo quieren instalar, ponen básicamente OK, siguiente, y siguen. Una vez que termina de instalarlo, la consola vuelve a estar a la espera de una orden, y como cualquier paquete se carga con esta función, library. Library es la función, los paréntesis nos indican que estamos hablando de una función, y lo de adentro es qué paquete queremos cargar. Entonces, como instalamos el RCommander, queremos cargar el RCommander. Entonces, library, paréntesis, rcmdr, paréntesis, y damos Enter, y nos abre la consola del RCommander que vimos recién. Cuando uno entra al RCommander, puede importar los datos
desde el menú. Esto lo muestro, después la idea es hacerlo un poquito más interactivo, pero nomás para que quede un ejemplo de cómo sería el procedimiento. Datos, importar datos, ahí tiene un montón de fuentes de datos que pueden elegir, la que más les interese. Les abre un cuadro que dice importar conjunto de datos. En este caso yo para el ejemplo puse del Excel. Les pide un nombre para su conjunto de datos. Después una serie de indicaciones que son medio autoexplicativas. Y si le dan a aceptar, les va a incorporar los datos a la memoria del R. Y como ven, entonces en el panel derecho aparece, dice conjunto de datos y en azul dice dataset, que es el nombre que le dimos en el paso anterior. Y si ponemos visualizar datos, nos muestra la ventana que se ve acá, en el ejemplo. Y como les comentaba, en la ventana de notificaciones dice, nota, el conjunto de datos dataset, que es el que acabamos de importar, tiene 2009 filas y 9 columnas. Eso nos sirve a nosotros si conocemos nuestro set de datos, si estamos importando bien o mal o si hay algún inconveniente. Pero bueno, el R-Commander, si nos quedamos en la parte de menú, va a ser lo mismo que cualquier otro programa estadístico. Va a tener las limitaciones de la persona que decidió armar los menús. Y si queremos hacer otra cosa, no vamos a poder. Entonces, una opción sería seguir trabajando desde el recuadro de comandos, desde el que se llama script, que es este de acá. Uno puede ahí tipear lo que quiere hacer, y esto es lo mismo que la consola de R. Es exactamente igual. Pero tiene un inconveniente, que es muy poco práctico para escribir comandos. Entonces, yo lo que aconsejo siempre es que una vez que estén en esa instancia, en la instancia en la que más o menos conocen de un poquitito de la programación de R, es ya dar un salto y pasar al RStudio. El RStudio es otra interfaz gráfica del R, que prácticamente no tiene nada que se pueda hacer desde el menú, pero para editar los comandos es infinitamente más práctico. ¿Por qué? Porque nos pone de determinados colores a caracteres especiales, porque nos pone sangrías cuando estamos trabajando en código anidado, no importa qué es eso, pero o sea, simplifica muchísimo la redacción del código. De hecho, cuando uno abre paréntesis, automáticamente, para que no nos olvidemos, nos pone el paréntesis de cierre, y así un montón de cosas que lo hacen enormemente favorable a la hora de programar. El RStudio tiene ventanas o paneles, al igual que el R-Commander, aunque en este caso tienen diferentes funciones. El de arriba a la izquierda, esto depende de cómo lo tengan diagramado ustedes, pero en general por default viene así. El de arriba a la izquierda es el de los comandos, que a veces puede no venir hasta que no inicien un archivo de comandos, pero bueno, eso después lo vemos. Ahí es donde uno tipea todo lo que quiere y eventualmente le va dando la orden de ejecutar ese comando que uno tipeó. La salida, que igual que en el RStudio, está en otra ventana, que es la de abajo a la izquierda. Después tenemos otras dos paneles, que son multipaneles o algo así cada uno, porque el de arriba a la derecha es, por un lado, los objetos que están en memoria, después vamos a ver lo que son los objetos. Después tiene el historial de comandos que le fuimos dando, por si uno borra por error algo y quiere volver, bueno, quedó en el historial. Y otras cosas más que en principio ahora no vamos a ver. Y después el panel de abajo a la derecha tiene también varias solapas, las solapas de los archivos que tenemos o sobre los que estamos trabajando, la solapa de gráficos, la solapa de paquetes que nos muestra los paquetes que tenemos instalados, los paquetes que tenemos cargados y eventualmente un cuadrito para agregar nuevos paquetes. Después está el cuadro de ayuda, donde nos muestra las ayudas de las funciones del R, y un cuadro para ver imágenes que es parecido al de gráficos, pero depende de qué función usemos, se presenta en uno o en otro. Entonces, lo sugiero también tener el RStudio, porque de hecho el R-Commander se puede usar desde adentro del RStudio. Para mí es lo más práctico de todo, pero bueno, eso va a gusto de cada uno. Entonces, podés usar los comandos, pero a la vez familiarizarte con el uso del RStudio. Puedes usar los menús que nos presenta el R-Commander,
pero de dentro del RStudio. Si lo quieren bajar, acá está el link a la página. Tienen que ir a la versión de RStudio Desktop, y de eso es la versión gratis. Francamente, no entiendo cómo alguien paga $1000 por algo que tiene la misma funcionalidad que es gratis. Y después, de vuelta nada más que para ilustrar cómo se cargan datos, para cargar datos es lo mismo que el R-Commander, se puede hacer todo desde el menú, hay también varios paquetes posibles, y una vez que abrimos alguno de ellos, el que nos interese, nos abre un cuadro donde nos previsualiza la planilla que queremos, nos deja elegir la hoja, si queremos saltear algunas columnas, tengo filas que queremos elegir, bueno, qué hacer con los datos faltantes y demás. Y nos muestra, al costadito a la derecha, también, para ir familiarizándonos, los comandos que tendríamos que haber hecho o haber usado para hacer lo mismo desde la consola. Entonces, después tenemos que pensar un poco cómo es la lógica del R, cómo funciona el R. Yo en un momento les comenté, viendo esta imagen, que el panel de arriba a la derecha lo que nos muestra son los diferentes objetos que se fueron creando a lo largo de una sesión de análisis. Esos objetos quedan todos alojados en memoria. ¿Y qué son esos objetos entonces? Objeto es todo con lo que trabaja el R. Se necesita sí o sí de objetos. Todos esos objetos tienen que tener un nombre. Esos objetos pueden ser funciones, pueden ser modelos estadísticos, pueden ser gráficos, pueden ser un montón de cosas, y pueden ser también, en concreto, datos. Entonces ahora voy a focalizar un poco sobre todo en la parte de datos, porque en definitiva las funciones ya las hizo alguien, no hay mucho que tengamos que adentrarnos en eso, a menos que después, el día de mañana, les interese la parte de programación de las funciones. Las funciones están resueltas, los modelos están resueltos, y los gráficos los hace uno, pero en definitiva es simplemente ponerle un nombre y nada más. No hay más secreto que ese. En cambio, los tipos de datos hacen una diferencia sustancial en cómo funciona el R. Y si no conocemos los tipos de datos, nos vamos a chocar la cabeza contra la pared muy fuerte. Entonces, los tipos de datos se pueden dividir en 6 grandes grupos. Hay muchísimos más, pero los más básicos son estos 6. Que los podemos separar en vectores, matrices, listas, series, que son los arrays, factores y data frames o tablas. Después están los elementos también, y ahora vamos a ver qué es cada uno de ellos. Pero lo que es importante que tengan presente es que sus datos van a estar alojados en el R de alguna de estas formas o en combinación de todas ellas. Pero necesariamente van a ser un tipo de dato. Y el tipo de dato que sea es la facultad que tenemos nosotros, o nos da una idea de qué facultades tenemos nosotros para hacer con esos datos. Entonces, ¿qué es un vector? Un vector es una serie de elementos. En este ejemplo de acá, un vector son una serie de cuadraditos, donde cada cuadradito es un elemento, y son todos elementos que tienen la misma característica. Nosotros vimos que hay tipos de datos, y después hay tipo de valores. Un vector tiene que tener todos los tipos de valores iguales. O sea, si tenemos un número, si un elemento es un número y queremos que sea un vector de números, no puede haber ningún texto ahí, porque si no, automáticamente va a considerar que es un vector de texto. Bueno, y hay otros más detalles que ahora los vamos a ver. El vector lo podemos extender a 2 dimensiones, y en vez de ser, digamos, un componente unidimensional, una línea de elementos, la matriz es una especie de vectores unidos. O sea, lo más común que tenemos nosotros, lo podemos imaginar como una tabla de doble entrada. Eso es una matriz. Pero tiene la misma lógica del vector. Todos sus elementos tienen que ser iguales. Y si no lo son, los va a transformar en iguales el R. Y por eso digo que a veces uno se choca con la cabeza si no tiene presente con qué tipo de dato está trabajando. Después vienen las series, o arrays, que son como las matrices, pero en vez de ser en 2 dimensiones, son en 3 dimensiones.
En realidad son en n dimensiones, pero bueno. Básicamente es la misma lógica. Son todos datos del mismo tipo. Después vienen, ganando complejidad, los data frames, que son lo más parecido para nuestra forma de verlo a un Excel. Tiene filas y columnas y cada columna funciona como un vector. Cada columna va a tener un tipo de valor, pero podemos combinar diferentes tipos de valor en las diferentes columnas, mientras que en una matriz no podemos hacer eso. Y el extremo, la máxima complejidad, bueno, no es la máxima, pero uno de los de mayor complejidad son las listas. Las listas nos permiten combinar cualquiera, o sea, pueden ser simplemente una suma de matrices, una suma de series, una suma de data frames, una suma de vectores o cualquier combinación de ellos. El primer elemento de la lista puede ser, un vector, el segundo elemento de la lista puede ser un data frame, el tercer elemento de una lista puede ser otro vector, después podemos tener una lista dentro de una lista. Es de los tipos de organización de datos más complejos que tiene el R. Al principio uno no está acostumbrado a trabajar con eso, pero cuando uno empieza a sistematizar análisis, son súper útiles. Bueno, yo les comenté recién que también están los tipos de valores. ¿Qué son los tipos de valores? Los tipos de valores son las características que tienen los datos con los que estamos trabajando. Y, como les comentaba, elemento es un solo dato, o sea que va a tener el tipo de dato que tenga y ya. Pero vectores, matrices y series van a tener para todos sus elementos siempre el mismo tipo de valor. Hay muchos tipos de valor, pueden ser números enteros, que lo van a ver codificado en el R como integer, o no sé cómo se dirá en inglés. Después están valores numéricos, esos son cualquier tipo de número real. Después están vectores de tipo, tipos de valores llamados carácter, que son los que para nosotros son texto y ya, cualquier tipo de texto. Están los los tipos de valor lógico, que son binarios y toman dos tipos de valor, que pueden ser o 0 o 1, o verdadero o falso. 1 sería verdadero o falso. Al principio me dice, ¿para qué quiero esto? Y yo me lo pregunté por mucho tiempo. Después terminan siendo una pieza clave a la hora de trabajar con datos más complejos, son fundamentales, porque nos permiten filtrar, nos permiten tomar decisiones con matrices diferentes. Son súper útiles, pero eso los dejo que ustedes lleguen en el futuro a descubrirlo por ustedes mismos. Y después están un tipo de variable que es el factor, un tipo de valor, perdón, que es el factor, que creo que merece un detalle especial, así que lo vamos a ver en un ratitito. Son muy parecidos en la lógica a los tipo carácter, pero con una diferencia sustancial y ya la vamos a ver. A su vez hay otros tipos de valores, como pueden ser los de fecha, los de hora, están los de latitud y longitud, para trabajar con coordenadas geográficas. Están los que tienen las unidades incorporadas, entonces son muy prácticos porque uno quiere cambiar de unidades y lo hace automáticamente. Y si quiere sumar cosas de unidades diferentes, automáticamente las convierte. Entonces, si vos estamos trabajando con metro cuadrado y de golpe queremos pasar a sumar cosas que están en kilómetro cuadrado, no tenemos que hacer nada, simplemente sumamos esos dos elementos y sabe que el de metro cuadrado está en metro cuadrado y que si lo quiere llevar a kilómetro cuadrado, lo tiene que dividir por 1000 por 1000. Y bueno, como les comentaba, está el tema de los factores. Yo sé que esto al principio parece un chino, van a decir, ¿de qué me estás hablando? Pero es otro motivo, por lo menos para mí, que fue de frustración muy grande. Y es que los factores pueden tomar cualquier valor, pueden ser texto o pueden ser un número, pero el R los asocia automáticamente, los ordena alfabéticamente
y los numera después. Y para el R pasan a ser números. A nosotros nos lo va a mostrar como lo codificamos nosotros. En el ejemplo están codificados un vector con varios elementos que en el orden que aparecen acá son M, F, F, U, F, M, 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 F, U. Para el R, como la M viene después de la F, va a ser el valor 2, la F va a ser el valor 1, la U va a ser el valor 3, y así va a funcionar. No importa, porque el análisis, si no, lo vas a ir haciendo en grupo, todo igual. Pero el día de mañana vamos a decir, ¿por qué el gráfico me lo está tirando en desorden? Si yo puse la M primero, ¿por qué me sale la F primero? Bueno, es por esto. Y así con varias cuestiones. Cuando queremos hacer grupos de referencia, por default el grupo de referencia va a ser el 1. Entonces, si quieren simplificarse la vida y no quieren tener que reordenar el factor, les conviene respetar el orden alfabético. No importa demasiado en esta instancia, solo lo que quería es resaltar que esto pasa, porque si el día de mañana se empiezan a frustrar con que les sale que el gráfico en desorden, por ahí se acuerdan y dicen, me acuerdo que Juan, aburrido, dijo que no, había algo con eso, ¿qué era? Y bueno, y ahí por ahí tienen un poco más orientado por dónde viene el problema y pueden resolverlo. Entonces ahora empieza la acción. Creo que el núcleo de lo que es la programación en R, como les decía, trabaja el R siempre con objetos y el objeto puede ser cualquier cosa. El objeto va a ser finalmente, para nosotros, los objetos que nos importan, los objetos de datos, van a ser cualquier texto que aparezca en la consola que no esté entrecomillado, porque si no lo va a considerar texto, y que no esté seguido de paréntesis, porque si no, va a ser un objeto, pero va a ser un objeto función. Si está seguido de paréntesis, automáticamente considera que es una función. Cualquier otro texto separado por coma o lo que fuera, o sea, que no le siga un paréntesis, va a ser un objeto. Y si nosotros no lo definimos previamente a ese objeto, entonces para el R no va a existir y no va a saber qué hacer. Entonces lo importante es que uno cuando trabaja con objetos, cuando trabaja con datos, lo primero que tiene que hacer es ir nombrándolos, ir creándolos. Cuando uno importa un dato, importa una planilla, por ejemplo, lo primero que hace, lo importa desde el menú, lo primero que hace el programa es asignarle un nombre y pasa a quedar en memoria como un objeto con ese nombre. Si van a la filmina, no voy a volver ahora, si van a las diapositivas anteriores, van a ver que cuando se importa, explica al costadito qué comando usó y nos va a mostrar también una flechita. La flechita es el núcleo de cómo nombramos a un objeto. Esta es la flechita, es el símbolo de... Puede ir para cualquiera de los lados la flecha. Básicamente, a donde apunta la flecha es el objeto que estamos definiendo. Y de donde viene la flecha, donde está el signo menos, es con qué queremos llenar ese objeto. Lo podemos llenar con lo que se nos ocurra. Pero básicamente esa es la lógica que tienen que seguir. Definen un nombre de objeto que quieran. Ese nombre de objeto no puede empezar con un número. No puede tener operadores, ya vamos a ver lo que son los operadores. Y no puede tener espacios. Porque si tiene espacio, ya lo considera otro objeto. Los objetos, los nombres de objetos están todos unidos. O sea, no pueden tener espacios. Y entonces, el nombre de objeto va seguido por la flecha y finalmente con qué se lo llena, que es cualquier cosa. Cualquier cosa que lo queramos llenar, lo podemos llenar con una función, con una suma, con un elemento cualquiera, con otro objeto, lo podemos llenar con una multiplicación de objetos, con cualquier operación matemática, con un texto, con lo que quiera lo podemos llenar. Es lo que nos resulte útil a nosotros. Pueden ser cosas de extremadamente complejas a extremadamente simples. A veces, si googlean, les va a pasar que van a ver objetos definidos con el símbolo igual. El igual también sirve para definir objetos. No se lo recomienda. ¿Por qué? Porque no hay dirección. Entonces estamos dejando, en la flecha le estamos diciendo cuál es el objeto que queremos crear y con qué lo queremos crear. Si nosotros ponemos igual, estamos dejando al R que interprete libremente cuál es el sentido de esa operación. Si queremos que llene al de la izquierda con el de la derecha, o al de la derecha con el de la izquierda, no lo vamos a poder definir con un igual, a menos que le
cambiemos el igual por una flecha. Yo no sé si esto es muy abstracto. En cualquier caso, ustedes usen siempre la flecha y si lo ven con el igual, cámbienlo en su rutina. Copien la rutina y después lo cambian. Acá vamos a ver una serie, 3 ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, si queremos crear un objeto que se llame prueba y que quede en la memoria para trabajar, lo nombramos prueba, ponemos la flecha obviamente apuntando hacia prueba, y después le decimos con qué lo llenamos. Lo llenamos con 2 más 2. O sea, prueba va a tomar un valor. Prueba va a tomar el valor 4, porque 2 más 2 es 4. Entonces, prueba va a tener el número 4. Cada vez que nosotros llamemos a prueba, es lo mismo que poner un número 4. Es exactamente igual. En este caso, creamos un elemento numérico. Un objeto numérico. Acá aclaré. Acá puse un numeral, ¿por qué? Porque esto es equivalente a que yo hubiera puesto esta rutina en el R, toda esta línea. El numeral es un operador que tiene el R, y es un operador que le dice, de acá en más, no le des bola a lo que sigue, no es código, es simplemente una notación cualquiera. O sea que si ustedes copian desde prueba en adelante, y después ejecutan esa línea, va a tomar hasta el numeral, porque lo que sigue después no le importa. Pueden poner lo que quieran, puede estar con texto, sin texto, lo que sea, que no lo va a considerar. Eso es muy importante porque eso ayuda cuando uno empieza a comentar las rutinas. Línea por línea, lo que va haciendo, uno pone numeral y pone, esto lo hice para crear una matriz. Línea siguiente, hace un comando, numeral, esto lo hice para sumar datos, y así. Otra prueba, en este caso para crear un vector lógico, podría ser crear un nuevo objeto que se llame otra prueba. En este caso podría tener el nombre que quieran. Noten el guión bajo, porque no puede haber un espacio cuando yo defina un objeto. Y acá le puse, lo que está después de la flecha es con qué lo voy a llenar. Y yo le estoy diciendo que lo estoy llenando con 5 menor a prueba. Prueba es 4 para nosotros, porque lo definimos en la línea anterior. Entonces, ¿5 es menor a 4? No. Entonces, de esa operación va a decir, esto que me puso Juan acá es falso. Y va a crear un vector, un objeto lógico que va a tomar el valor falso. Entonces, para nosotros, otra prueba va a ser un elemento lógico con valor falso. Si yo hubiera puesto 5 mayor a prueba, ahí habría tomado el valor true, o sea, verdadero. Podemos crear un objeto de texto también, lo podemos llamar un hecho, y ¿cómo le digo que es un objeto de texto? Entrecomillado. Un hecho, Boca es el más grande, claramente. Bueno, también les conté que hay operadores, y hay básicamente 2 grandes grupos de operadores. Para nosotros los más intuitivos son los operadores matemáticos, que son los de la tabla de la izquierda. El más hace suma de lo que querramos, sumar, menos hace resta, el asterisco es la multiplicación, la barra es la división, el techito ese que no sé cómo se llama, es elevar al cuadrado, elevar a la potencia que querramos. Los 2 paréntesis quiere decir, es el, en inglés es el módulo, pero es el resto para nosotros. Supongamos que el resto de una división. No, yo la verdad que no lo usé nunca. Lo comento acá porque está en el ejemplo, y si no, por ahí no lo entienden. Pero si X tuviera el valor de 5, o sea, si nosotros ponemos 5, porcentaje, 2, 5 dividido 2 nos va a dar 2,5. Pero si trabajamos con enteros, nos va a dar 2 y de resto nos va a quedar 1. Entonces, X porcentaje Y va a ser 1, que es el resto de la división de X por Y, con números enteros. Y si ponemos X porcentaje, la barra de dividir, porcentaje Y, ahí lo que nos da es el cociente y no el resto, o sea, la otra parte de esta división, el cociente en números enteros. Después tenemos los operadores lógicos, que son sumamente importantes. Yo sé que al principio suena muy abstracto y tampoco pretendo que se lo acuerden, pero sí que sepan que existen y que si algún día quieren usarlos, vuelvan acá o a donde, que se acuerden que están, por lo menos. Y son muy importantes. Tenemos los de menor, que los vimos recién. Después existe menor igual, que es lo mismo. O digamos, la misma lógica. Mayor igual, es lo mismo. Si nosotros queremos decir igual,
no podemos poner un solo igual. ¿Por qué no podemos poner un solo igual? Porque yo ya les dije en unas diapositivas anteriores que el igual se puede usar para definir objetos. Entonces, un igual solo no expresa lo que para nosotros expresa un igual. Para querer decir si algo es igual a otra cosa, si queremos evaluar si algo es igual a otra cosa, tenemos que usar dos iguales. Si queremos decir que algo es distinto de otra cosa, ahí está, es el signo de admiración y el igual. Si queremos decir que una cosa no es otra cosa, entonces se usa el signo de exclamación, que básicamente es negar, es lo contrario de. A mí me irrita bastante que en este lenguaje de programación, si igual son dos iguales, desigual tendría que ser la exclamación y dos iguales. Pero bueno, no sé, el que lo programó así. Hay que aceptarlo. Después, si queremos hacer o, algo, u, otra cosa, se usa la barra esta vertical. Si queremos decir algo y otra cosa, se usa el símbolo and este en inglés. Y después, si queremos ver si algo es verdadero o no, se usa esta función isTrue. Pero bueno, no importa demasiado acá. Como les decía, el R viene ya precargado con muchísimos paquetes muy útiles, que no hay que hacer nada y ya andan. Digamos, hay montones de funciones que ya andan sin hacer más nada. Pero lo picante del R viene con los paquetes. Y para eso uno tiene que bajar los paquetes, como vimos con el RCommander, que es un paquete de R. Ahí está la diferencia, perdón, entre RCommander y RStudio. El RCommander es un paquete de R, el RStudio no es un paquete de R, es un software aparte, es un software que acepta código en R, también acepta código en otro montón de lenguajes. Si uno quisiera ver la lista de todos los paquetes oficiales que hay, va a este link que está acá arriba. Hay infinidad de paquetes. ¿Y qué es? Cada paquete es un compendio de funciones, un compendio de funciones útiles. En general, los paquetes agrupan funciones relacionadas con un tema determinado, o sea, no van a poner funciones al azar, sino que si hay un paquete, que después lo voy a mencionar, que trabaja con comunidad, datos de comunidad, el paquete vegan se llama y tiene millones de funciones adentro para hacer cualquier tipo de análisis que tenga que ver con análisis de comunidad. El paquete ggplot2, que tiene montones de funciones para hacer gráficos, y así no tiene sentido detallar los paquetes que hay porque son millones. Lo que sí les quería mostrar son dos cosas. Primero, cómo se instala un paquete, y se instala, como les decía, con install.packages, paréntesis, porque install.packages es una función, y va el nombre del paquete entrecomillado. Y si quieren, también se puede hacer desde el menú esto igual, o sea que no desesperen acá. Y si quieren cargar paquetes en el entorno para trabajar con ellos, tienen que poner library. Muchas veces pasa que uno dice, yo instalé el paquete y no me anda, no me toma la función. Probablemente lo hayan instalado, pero no hayan cargado el paquete. Cargar el paquete significa hacer disponibles todas las funciones. Es equivalente a bajar un programa, que sería el install.packages, y después hacer doble clic y entrar, sería la función esta library. Con uno abre el paquete y con el otro lo instala. Primero hay que instalarlo y después abrirlo para que esté disponible. Como les comentaba, en esta página del link de acá arriba, tienen una lista de todos los paquetes que hay. Si ya conocen alguno, les interesa o lo que fuera, lo vieron citado en una página que les puede llegar a servir, les conviene ir a esta página, buscar el paquete que les interesa y les va a abrir, si entran a ese link, les va a abrir una página de internet parecida a la que está acá. Y tiene, cambia nada más que para cada paquete el texto, pero en definitiva la estructura es la misma. Nos va a contar la versión, de qué paquetes depende, qué paquetes va a importar, qué paquete sugiere para trabajar, cuándo se publicó, quiénes son los autores del paquete, los que lo mantienen, cómo hacer para reportar fallas en el paquete, bajo qué licencia está, dónde podemos encontrar información, en qué página web. Bueno, varias cosas, y a mí lo que me interesa resaltar son dos partes, que no todos los paquetes la tienen, pero muchos sí, que son las viñetas y el manual de referencia. En realidad el manual de referencia lo tienen todos los paquetes, es obligatorio para estar disponibles como paquete oficial, y ahí hay la ayuda de cada función, está explicada ahí, más un poquito de descripción del paquete. Al principio, si todavía no usaron nunca R,
es imposible entender eso, imposible realmente. Pero una vez que ganan confianza, se puede interpretar y ayuda mucho. Las viñetas son un lenguaje mucho más ameno, en general, muchas veces con gráficos y más tipo tutorial. Son tutoriales para hacer determinadas cosas con los paquetes que estamos mirando. Así que yo recomiendo que si quieren empezar, se fijen si hay viñetas y si hay viñetas las exploren, porque suelen ser súper ilustrativas. Bueno, ¿cómo saber qué paquetes usar? Es difícil, básicamente hay que googlear, pero bueno, yo acá les doy algunos de los que son más comunes para los análisis que hacemos en general. Para modelos lineales simples no suele hacer falta ningún paquete. A veces el paquete CAR viene bien para algunos tipos de modelo de ANOVA, pero en principio no hace falta nada. Ya si pasan análisis de comunidad, yo acá estoy mencionando algunos, para cada opción hay millones, o no sé millones, hay muchos, y cada uno aporta algo nuevo, ¿no? Pero bueno, yo voy a los más usados, por ahí los más abarcativos también, los más versátiles. Para comunidad, para mí no hay como el vegan, aunque uno puede instalar todos los que quiera e ir usando las funciones que le vienen bien de cada uno. Para gráficos, el ggplot2, y el ggplot2 a su vez tiene muchas extensiones. Una de ellas es el cowplot, que para mí, para hacer gráficos, para publicar, es espectacular. Después están para análisis de modelos mixtos. Les doy estos dos paquetes primero. Los dos primeros, NLME y LME4, son en algún punto lo mismo, pero con enfoques diferentes. El LME4 es más versátil en algún sentido, pero por otro lado, y es más rápido para grandes bases de datos, pero pierde algunas funciones importantes de NLME, no importa, eso a la hora de hacer los análisis lo resolverán. Y después está uno que lo menciono porque lo descubrí hace poco y la verdad que es impresionante todas las opciones que tiene. Incluye básicamente a las funciones de NLME y LME4, todo en un mismo paquete, con muchísimas opciones de fijar la distribución, heterogeneidad de varianza, autocorrelación temporal, bueno, muchas cosas. Para comparaciones múltiples hay varios también, pero a mí me resulta que el más fácil de usar es este EMMINS. Si van a trabajar con planillas, o sea, si ustedes no meten la planilla de Excel ya pulida, perfecta, sino que la van a pulir en el R, que cuando ganen confianza es lejos lo mejor, el paquete tidyverse es una especie de metapaquete, o sea, el paquete tidyverse instala un montón de paquetes y los hace disponibles. Es espectacular y tiene para hacer lo que se les ocurra. Y bueno, después googleen, hay paquetes para todo. Resolver todo así en el aire es difícil, hay miles de paquetes. A su vez hay paquetes que van por fuera de la comunidad oficial. Alguna gente dice que no son tan recomendables porque no están tan testeados ni cumplen con todos los requisitos de seguridad, pero por otro lado a veces se permiten ir un pasito más adelante en algún análisis. Para la ayuda, ¿qué hacer cuando necesitamos ayuda? Que suele ser siempre. Yo acá voy a mencionar cómo funciona la estructura de la ayuda del R. Así como se los cuento en abstracto, no les va a servir para nada. Yo lo comento, si se quieren anotar algo, les queda alguna duda, me preguntan, pero después les va a servir el día de mañana si quieren volver a esto como para tratar de entender algo. En abstracto no creo que les sirva para mucho. Lo primero que nos muestra la ayuda siempre es cómo se usa la función que estamos mirando. O sea, nosotros buscamos la ayuda de una función, por ejemplo, esta función es vecdist, y nos muestra cómo se usa. Se usa así, vecdist, y nos especifica qué argumentos le podemos dar. Nos muestra algunos ejemplos, qué estructura le tendríamos que dar a esos argumentos, y los 3 puntitos significa que puede tomar otros valores, otros argumentos que querramos darle que los tome esta función. Abajo viene el detalle de esos argumentos que nos menciona acá arriba. Por ejemplo, ¿qué es la X? Lo primero que hay que poner, que es esa X, es una matriz de comunidad. Para esta función, para que ande, necesitamos tener una matriz y esa matriz tienen que ser datos de comunidad. Eso es fundamental. Después vemos que dice method igual Bray, en este caso. ¿Qué quiere decir? El igual nos dice qué valor va, o sea,
Cuando especificamos método, le decimos que vamos a estar trabajando con qué método de disimilitud, con qué índice de disimilitud. Nos lo dice acá, en el argumento method nos dice qué índice de disimilitud usado. Lo que está después del igual es qué elección hacemos. O sea, cuando le decimos método igual, le estamos diciendo, acá te vamos a definir qué índice de disimilitud, y después, entre comillas, le ponemos el que querramos usar. Después vemos cómo decidirnos por cuál. Pero básicamente la estructura de esto es, cuando hay un igual, lo primero es el nombre del argumento y lo que viene después del igual es qué valor le vamos a dar a ese argumento. Bueno, después lo mismo aplica para binary, pueden leer ahí qué es, si es diag, bueno, son los diferentes modificadores o argumentos que tiene esta función y nos explica un poquito qué es cada uno. Después en detalles explica un poco más qué es cada uno, detalla también los valores que pueden tomar, pero básicamente lo que les quería que les quede claro es esto, que una función es el nombre de una función seguida de un paréntesis, adentro del paréntesis van separados por coma todos los argumentos que le querramos definir a esa función. Obviamente lo que le podemos definir es lo que la función nos deja, no le podemos definir algo diferente a lo que nos muestra acá o con otra lógica. Tiene que seguir la lógica que nos muestra la función. Y cuando vemos en la ayuda un argumento seguido de un igual, lo que está después del igual es el valor que toma como predeterminado. Si nosotros no definimos method igual Bray, o method igual Canberra, o method igual Chao, si no definimos method, por default va a considerar que estamos usando el método Bray-Curtis. Y bueno, uno va separando cada uno de esos argumentos si los quiere especificar. Si no los especifica, esos son los que están por default. Si no hay un igual, acá en el cuadrito de uso, quiere decir que no hay un valor por default. O sea que sí o sí tienen que definirlo ustedes. O sea, para que ande esta función, para que ande BECDIST, necesitamos sí o sí especificar al menos un argumento, que es la matriz de comunidad. Por fuera de eso, podemos no especificar más nada y cerrar ahí el paréntesis que va a andar. Va a andar tomando por default el método Bray-Curtis, considerando no usar el modificador binary, considerando no usar el modificador diag, no usar el modificador upper, y así. Después, vamos a tener millones de errores a medida que programemos en R. Va a ser casi el 99% del tiempo que pasemos frente a la rutina va a ser errores. El primer paso es no desesperarse, después leer con atención el error que nos tira y tratar de interpretarlo. En el medio vamos a desesperarnos, pero hay que tratar de evitarlo. Cuando tratemos de interpretarlo y no entendamos nada, tenemos que tratar de no frustrarnos y de ahí irnos a buscar lo que sea más preciso y esencial de ese error. No copiar el error tal cual, porque muchas veces el error tal cual tiene metido el nombre del objeto que creamos. Y si nosotros creamos un objeto que se llama tengo mucho sueño y el R nos tira un error, objeto tengo mucho sueño no encontrado, si googleamos eso no nos va a salir nada porque nadie creó un objeto que se llama tengo mucho sueño. Entonces conviene descubrir, digamos, qué es lo más genérico de ese error y en base a eso buscar, si es que hace falta. Traten de, con la salida del buscador, traten de elegir fuentes más confiables. Stack Overflow para mí es brutal para eso. Y después, no queda otra que frustrarse y romper todo, porque así todo no vamos al principio a descubrir cómo solucionarlo hasta que le preguntemos a alguien y se rompa la cabeza tratando de entender. ¿Por qué digo que hay que mirar los errores? Porque a veces, por más que parecen chino, se entienden. Yo habíamos creado, en el ejemplo bastante atrás, un objeto que se llamaba un hecho. Si yo llamo al objeto un hecho, si ejecuto este objeto un hecho, el R nos va a mostrar una salida que sea ¿qué es un hecho? Y un hecho es que Boca es el más grande. Nos lo va a mostrar entrecomillado porque es un texto, pero en definitiva nos va a mostrar ese objeto un hecho. Ahora, si yo en vez de tipear en la consola un hecho en minúscula, como lo había definido, hubiera tipeado un en mayúscula y hecho en minúscula, nos va a tirar un error.
Y claro, si uno empieza a leer, dice, error in eval expr en vir en close, 2 puntos, ya ahí decís, no sirve, no se puede hacer nada. Pero seguimos un poquito más y dice, objeto, y entrecomillado, un hecho no encontrado. Yo creo que, no sé si es que ya me acostumbré a esto, pero en definitiva es bastante claro, bastante clara la salida. Nos está diciendo que el objeto llamado un hecho, pero llamado un hecho entrecomillado, o sea, con este nombre exacto no lo encontró el R. ¿Por qué no lo encontró? Porque no lo definimos nunca, porque no existe. Entonces, por eso nos va a tirar este error. Y si uno lo mira un poquito, va a decir, qué boludo, me olvidé de crearlo. Y ahí sale. Pues acá pongo otro ejemplo, que es con... Acá estoy usando una función, que es la función C, que es concatenar, unir. En este caso, concatenar dos textos. La función C, como es una función, la tengo que seguir de un paréntesis. En este caso, concatenar dos textos. La función C, como es una función, la tengo que seguir de un paréntesis. Pongo un texto. Creo un texto que se llama hola, y después separo con coma para seguir el segundo texto que quiero crear o que quiero concatenar, que es chau. Quiero concatenar hola y chau. Entonces la función es C, paréntesis, y después hola entrecomillado, coma, chau entrecomillado. Y cerramos paréntesis. Si hacemos eso, eso existe y nos crea o nos muestra la salida de eso, que son dos elementos, hola y chau. Si yo me hubiera equivocado y hubiera puesto, y acá marqué la C incorrecta, bueno, perdón por eso. Si yo hubiera usado, en realidad no marqué la C incorrecta, es que no me di cuenta, perdón. La presentación me cambió la primera C a mayúscula. Tendrían que ser dos C minúsculas acá. Yo hubiera llamado a la función cc, hola chau. La salida es, de vuelta a un chino al principio, error in cc, hola chau. No se puede encontrar la función cc. Pero si miramos, acá hay una parte clave, función cc. ¿La función cc existe? No, no existe. La función que queríamos usar era c. Me equivoqué acá tipeando. Entonces, la función cc no existe, ya sé por dónde está el error. Supongamos que la función existe, porque la copié textual de otro lado y la veo y es exactamente igual, y no existe. Lo más probable que haya pasado ahí es que se olvidaron de cargar el paquete que tiene esa función. Por ejemplo, habíamos visto que el paquete vegan tiene la función vecdist. Ustedes copian una rutina que tiene la función vecdist, la quieren correr y no la toma y les tira este error, no se pudo encontrar la función vecdist, pero ustedes dicen, ¿pero cómo no la va a encontrar si ya la conozco y está bien escrita? Bueno, probablemente se olvidan de poner library vegan, que es el paquete que contiene la función vecdist. Otro error bastante común es que se olvidan de poner las comas. Se olvidan, yo me olvido todo el tiempo. Entonces, en la función que teníamos recién de C, hola, chau, si yo no pongo la coma, va a salir un error del tipo error, text 1.10, no se entiende nada, string o cadena no esperada, y cuando vamos nos muestra con una flechita más o menos por dónde está el error, dónde se confundió. Ese techito que vemos abajo, o esa flechita que vemos abajo de nos marca dónde está el problema. Al hablarnos de string, nos está hablando de alguna especie de texto. Entonces, hay algo ahí, hay algo que está tomando como texto y que no lo sabe interpretar, y nos está marcando más o menos por dónde está el problema, y bueno, ahí, si uno más o menos conoce la función, va a decir, claro, me olvidé la coma. Bueno, ya nos estamos acercando al final de la charla, antes de mostrar un poquito en el R cómo son las cosas. Y les quería dejar unos consejos de viejo, después de haberme chocado mucho la cabeza. Uno es, cuando están con el R, pregunten, no tengan vergüenza en preguntar. Si el que puede, les dice sí y los ayuda. En general la comunidad es bastante amigable. Alguien ya tuvo la duda que tenemos nosotros, y si no le quieren preguntar a una persona física, pregúntenle a Google, pero pregunten, no se queden trabados sin poder salir, porque eso es lo peor que hay. Eso sí, traten de hacer preguntas concretas. A mí me pasa mucho en el laboratorio, me dicen, no, me tira un error. Sí, pero me tira un error, ¿qué es eso? O sea, es imposible que descubramos qué pasa con el me tira un error. ¿Qué pusiste? ¿Qué error te tira? Tratemos de hacerla concreta la pregunta, porque si no es imposible. Si vos me ponés, hice la función vecdist y no me anda,
bueno, no te anda por algo, hay que descubrir por qué no anda. Por más que uno quiera creer que el R se puede equivocar, el R no se equivoca nunca. Y aclaro, más de una vez, ya habiendo usado mucho el R, creí que había descubierto un error en el R. No, no hay. Siempre el error es de uno. Así que lo mejor es tratar de descubrir cuál es ese error y ser bien explícito en qué error tiene para así poder afinar la búsqueda. Hay que tener paciencia porque uno se choca mucho la cabeza, se frustra mucho, pero la emoción que genera, y sé que suena muy abstracto, pero cuando lo hagan lo van a notar, la emoción que genera resolver un problema es impresionante y van a ver que el tiempo que ganan, una vez que más o menos entienden el R, no se puede ni imaginar. Y es hasta romper la barrera que nos separa de la lógica del R. Una vez que rompemos esa barrera, después es todo bastante ameno. Si bien esto que voy a decir ahora parece contradictorio, pero no lo es, si bien hay que preguntar, también hay que tratar de ser autosuficiente. Tampoco hay que preguntar a la primera de cambio. No anduvo, hoy tengo un error, ¿qué hago? O sea, traten de interpretar qué es lo que está pasando. Si no se puede, no duden en preguntar. Pero traten de preguntar y traten de resolver por su cuenta y traten de que no se les siente alguien en la computadora y lo resuelva sin decirles nada. Traten de que les dé la guía o que se los explique por lo menos, porque resolverlo uno es la forma más eficiente para fijarlo. Los cursos y todo eso sirven, pero lo que más sirve es practicar y frustrarse y resolverlo. Sí, esa yo creo que es definitivamente la forma en la que más permanente queda en la mente la lógica del R. Y una cosa que no es menor, si van a usar el R Commander al principio, miren la salida. Yo les contaba que, perdón, la salida, ahí lo escribí mal, tendría que ser, miren el comando que imprime en la parte de los scripts, de las rutinas. Porque eso ayuda mucho a entender qué es lo que hizo, cómo lo hizo, y el día de mañana ustedes cambiarlo termina siendo mucho más fácil si trabajan con eso que ya hizo desde el menú por ustedes. O sea, se gana mucho. Yo, la verdad, aprendí totalmente autodidacta el R y lo aprendí gracias al R Commander, considero, principalmente, de poner las salidas ahí y querer cambiarlo un poco, no me andaba, y bueno, y empezar a jugar con él. Hay que mirar la salida, es súper importante. Si nos quedamos en hacer del menú lo que nos deja y nada más, vamos a terminar. Usen el SPSS o usen otra cosa. Si quieren aprender del R, tienen que aprender a mirar los comandos. Lleva tiempo, no pretendan saberlo de una, pero inténtenlo. Bueno, lo más probable es que haya quedado muy poco de esta charla, porque yo entiendo, es difícil. ¿Dónde podemos encontrar ayuda de verdad? Bueno, ahí están los cheat sheets, que son comandos básicos para hacer cosas simples, que es el primer link, ahí en español. Después, si no, hay algunas páginas que para mí fueron fundamentales para aprender o para hacer las cosas básicas, donde hay tutoriales para muchas cosas, muy bien explicados, con mucho detalle. Yo creo que esos son básicamente los que me nutrieron al principio. Y si tienen dudas puntuales, no queda otra que ir a Google y después fijarse de la salida de Google, sobre todo los de Stack Overflow, pero hay otras páginas también que sirven. Siempre, siempre, siempre hay alguien que pasó por lo mismo que uno, que sufrió lo mismo que uno, y en general el pobre tipo, la pobre tipa que vivió eso, lo vivió encima en una forma 10 veces más compleja que uno. O sea, que uno se siente y dice, bueno, pobre tipo cuando lo mira, pobre tipo. Por eso que van a encontrar qué pasa y van a encontrar qué hacer. Así que ahora yo lo que les diría es que si tienen preguntas de lo general, si quieren hacer alguna, y después, si tienen ganas, yo les podría mostrar interactivo un poquito cómo funciona el R Commander o el R Studio, pero bueno, eso si tienen ganas, porque la verdad es que yo lo voy a mostrar, pero hasta que no lo practiquen ustedes no les va a quedar en la memoria. Así que, no sé, hacemos lo que quieren. Si quieren las preguntas, si quieren vamos al ilustrativo Bueno, o como sea. Juan, yo tengo registradas 2 preguntas que te puedo leer y después, si querés, hacemos esto de la demostración.
Y quien tenga consultas, ahora que terminó, las pueden poner en el chat o si no, después habilitamos hablado. Pero te leo las que están hasta el momento y después, si querés, Juan, nos haces esa demostración. Dale. Bueno, Matías Merlo pregunta, ¿qué diferencia hay entre R y Python y cuál va a ganar en el futuro? No, son dos lenguajes de programación. Entiendo que el Python es mucho más extendido, está muchísimo más extendido. Además es mucho más versátil en las cosas para las que está orientado. O sea, está orientado más, es más amplio en lo que está orientado. El R está orientado más a la estadística, aunque cada vez más hay programadores que se pasan de R a Python. Pero yo creo que digamos, yo no conozco de Python salvo algunas rutinas simples que he modificado, pero muy, muy básico. Por lo que dicen, el lenguaje es un poco más complejo para alguien que no está familiarizado con la programación y a su vez se está desarrollando mucho, pero no sé si hay la cantidad de paquetes específicos que tiene el R. Yo creo que eventualmente va a terminar ganando el Python en varios años, pero como requiere un nivel de conocimiento mayor de programación, también creo que va a llevar más tiempo y va a implicar, no sé, que se aprenda más en las escuelas de programación. Probablemente, no sé, pero la verdad que eso es una especulación mía. Bien, gracias. Bueno, Matías también pregunta o dice que dada la cantidad de paquetes que existen y pregunta si hay alguien que controle que las funciones de estos paquetes sean las correctas, porque dice, para mí sigue siendo una caja negra en la cual pongo los datos y me salen los resultados sin saber lo que se hizo. ¿Sí? La pregunta es si hay alguien que controla las funciones de los paquetes, que sean correctas. Bueno, se me cortó la primera parte. ¿Cómo decía? ¿Hay qué? Dice, dada la cantidad de paquetes que existen, si hay alguien que controla que las funciones de estos paquetes sean las correctas. Porque lo que hace un usuario es usar los paquetes sin saber muchas veces lo que está usando, me imagino que es la pregunta. Sí, mira, está lleno de gente que las controla, lleno de gente que y uno va, yo en un momento les mostré una página que ve, o sea, uno de paquetes del R va a elige el paquete que le interesa y una de las opciones que tiene, así como tiene las viñetas para ver y tiene el manual, uno empieza hasta ahí, tiene un montón digamos, es porque hay un montón de gente que está contribuyendo sin necesidad de ser los que desarrollan el paquete. Además, si uno tiene dudas, también yo entiendo, para uno que no es programador, no. Pero para uno que le interese ir y cómo es la función. Uno puede ver el código de la función y decir, está haciendo esto y esto, porque el código es el mismo de R. Eso es decir si está bien o está mal. O sea, poder se puede. Lo hace la minoría de la gente, pero en general los paquetes se presentan en primera instancia como si fueran revistas especializadas o blogs especializados. Y con eso hay gente que le interesa lo que estamos viendo y va y lo que estamos lo escrutina, digamos. Bien. O sea que sí, hay gente que lo hace, no soy yo, es la minoría en general, pero suele haber. Usa tranquilo, Matías, los programas. Bien, Lorena Martínez pregunta si las salidas o los comandos del Commander sirven para el estudio. Sí, es lo mismo. De hecho, tanto el R Studio como el R Commander son la consola del R y lo escribieran ahí. El tema es que por ahí
lo que nos hacen es más amigable cómo escribir en el R. Nos ayudan un poquito a escribir en el R, pero los dos son la consola de R. Bien, bueno. Hay también un montón, yo te estoy leyendo las preguntas, Juan, hay un Lo que montón hagamos en de cada uno es lo que seleccionemos agradecimientos. en la... Ay, perdón, escuché cortado. Gracias. Te decía que hay un montón de agradecimientos y felicitaciones también, solamente estoy leyendo las preguntas. Gracias. Florencia Liquín pregunta, dice, yo quiero saber sobre el paquete que nombraste y que sirve para modificar tablas en el R. Yo sigo recurriendo a cargar una planilla nueva cada vez que tengo que modificar la tabla. ¿Se escuchó? Yo escuché una partecita, pero creo que entendí la pregunta. Llegué hasta yo que ella, cada vez, claro, cada vez que tiene que cargar la tabla, la hace de nuevo. Claro. Yo lo que sugiero en ese caso, primero dos cosas. Cuando uno carga la tabla desde el menú, siempre nos muestra el comando para cargarla. Entonces yo tengo como sugerencia, en vez de tener que ir al menú y cargarlo cada vez, es copiar esa rutinita en el editor de Ramos importar. Pero de cualquier manera, yo trato de no... Yo tengo un Excel que puede estar bien, mal, más o menos, pero trato de no volver nunca más al Excel. Hago todos los cambios que quiera ahí, todo lo que hagas ya queda visible. Si te olvidaste de borrar un dato que estaba mal, si te olvidaste de cambiar un nombre que estaba mal, lo que fuera, todo lo haces en la rutina y te queda en la rutina. Y entonces a partir de ahí, a las veces siguientes, ejecutás la rutina entera y eso corre y hace lo que queremos. Y el paquete, este metapaquete que se llama Tidyverse, es impresionante las posibilidades que tiene, son infinitas para trabajar con tablas. Digamos, contar todo así es como eterno, pero sí te recomiendo que lo explores, porque la verdad que puedes hacer mucho, y mucho para filtrar, o sea, yo ni loco voy al R, filtro, me hago una planilla y vuelvo, perdón, voy al Excel, filtro y después abro el R de vuelta para tomar la planilla filtrada. No, se filtra en el R y se sacan datos en el R y se agregan datos en el R. O sea que sí, sugerencia, traten de buscar este tipo de paquetes que nos permiten hacer esas operaciones y trabajen siempre en el R. No es tan difícil si ya trabajaron un poco. Bien, bueno. Francisco Lozano pregunta si hay que cargar los paquetes cada vez que se cierra el programa. Sí, en realidad hay una opción que es, el R tiene archivos de configuración que se llaman rprofile o renvilón, que te permiten, si son paquetes que usás siempre, pero sistemáticamente siempre, te permiten cargarlos cuando abrís el R. Yo no lo recomiendo porque al principio dice, bueno, cargo paquete, pero llega un punto en el que uno carga millones de paquetes y se hace re pesada. O sea, consume mucha memoria de la máquina y se termina siendo todo más pesado. Entonces, como sugerencia, cárguenlos cada vez que abren el R. Es total, lo dejás, en vez de hacerlo desde el menú, dejan un comando al principio de la rutina que diga library y el paquete que te interesa, y ejecutan la rutina desde ahí cada vez que abran y listo. Termina siendo, creo que más práctico, más rápido y a largo plazo creo que es conveniente antes que cargar un montón de paquetes en memoria porque sí. Bueno, muy bien. Manuel Irigoitia pregunta, dice, ¿qué forma recomendás para la carga de datos desde las planillas de Excel? ¿Introducir la ubicación / directorio o usar alguna función como clipboard? ¿Y cómo hacer para que tome las tablas? Porque CBS no siempre funciona con la primera de las opciones. Bien. Mirá, varias cosas acá. Ahí, si quieren lo vemos ahora, les muestro un poquitito cómo funciona lo de definir el directorio de trabajo. Mis rutinas son así. La primera parte de mis rutinas tienen los paquetes que voy a usar.
O sea, tengo una línea que dice library paquete 1, library paquete 2, library paquete 3, que son los paquetes que voy a usar en esa rutina, e inmediatamente lo que hago es definir la carpeta de trabajo. Eso se puede elegir desde el menú, tanto en el RStudio como en el RCommander, y eso lo que nos dice es en qué carpeta voy a estar trabajando yo. Entonces, si yo tengo todos los archivos ahí y todos los archivos que voy a guardar, los voy a guardar ahí, es mucho más práctico porque no tengo que definir la ruta completa a la carpeta cada vez. Simplemente lo llamo directamente al nombre del archivo y lo guardo también directamente en esa carpeta, el gráfico, lo que sea. Eso es bastante, digamos, para mí es bastante útil definir como primer paso la carpeta de trabajo. Y después, Manu, lo que te diría es que nunca importes desde el portapapeles, porque eso te genera una dependencia del Excel muy grande. Si ustedes van a importar, se pueden importar los datos del portapapeles, lo deja hacer desde el menú también, pero te genera una dependencia del Excel muy, muy grande. Y para mi gusto, lo mejor es tener un buen Excel, lo más pulido que puedan, y a partir de ahí se olvidan de ese Excel y trabajan en el R. Entonces, como consejo, pueden importar directamente del Excel, no hay ningún problema. Yo, para los que trabajan en Excel, les diría que hagan eso. Para los que trabajan si usan LibreOffice y no quieren trabajar con archivos XLS, hay un paquete que se llama Read ODS, y con ese paquete pueden importar archivos ODS tranquilamente. Y lo importan y ya les tomó, digamos, le dicen qué hoja quieren importar, bla, 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 y les genera un objeto con la tabla que tenían en el Excel. Y a partir de ahí trabajan tranquilamente con ese objeto, hagan lo que tengan que hacer, renombren lo que tengan que renombrar, pero es mucho más práctico que importar desde el portapapeles. Antes se usaba mucho lo del CSV, que son archivos de texto, y ¿por qué? Primero porque antes no estaba la opción de importar directamente desde el Excel, pero además porque las grandes bases de datos exportan los datos en CSV. Entonces van a ver que si bajan datos de WordClim o bajan datos de, qué sé yo, de montones de sitios, van a estar en CSV. Yo entiendo que eso es un poquito más complejo y hasta que no se acostumbren a usar la consola de R, lo más conveniente es, ya sea desde el RStudio o desde el RCommander, primero espiar cómo es esa tabla, espiar ese archivo de texto, mirar si usa comas o usa tabuladores o usa espacios o qué es lo que usa para separar entre columnas y qué es lo que usa para delimitar texto y qué es lo que usa para delimitar decimales. Y una vez que tienen eso identificado y anotado en un papel, van a importar el archivo CSV desde el menú y le dicen, separador de decimales va a ser la coma, por ejemplo. Separador de campos va a ser el tabulador, por ejemplo. Y separador de miles va a ser el punto, qué sé yo, no sé, lo que fuera. O sea, tienen que tener todo, o el texto va a estar delimitado entre comas. Eso lo definen, lo importan, y una vez que lo importan, el primer paso fundamental es verificar que lo que importó sea lo que querían que importe. Lo revisan y se fijan que esté así, que esté bien. Si está bien, ya pueden seguir adelante. Bueno, perfecto, muchas gracias por las respuestas. Todas los oyentes que hicieron preguntas agradecen en el chat. Hay un montón también de felicitaciones. Después te vamos a pasar el chat para que lo tengas. No sé si querés ahora hacer esa presentacioncita Dale. que dijiste que podías hacer, una demostración. A ver si funciona, vamos a ver si sale. Mientras tanto, si hay alguien que tenga una pregunta que quiera hacer de modo oral, también que ponga el micrófono y la diga. ¿Ahí están viendo la pantalla? ¿Están viendo el RStudio, por ejemplo? No, yo no estoy viendo. Ok. Porque no está funcionando. ¿Qué hago? ¿Salgo y vuelvo a entrar? Sí. Bueno, me salgo un segundo de la charla y vuelvo a entrar. Por favor. Bueno, mientras vuelve Juan, si alguien tiene alguna consulta para hacerle, ahora cuando vuelva puede conectar el audio, el micrófono y se la hacemos normalmente. Ahí está, ahí se ve.
Sí. Bueno, como les comentaba, ¿te puedo borrar lo que tenés acá? Esto, cuando abren el RStudio por primera vez, esta ventana que está acá, después voy a pasar el R Commander, pero primero esto antes de olvidarme. Esta ventana que está acá no está. Esto empieza así, normalmente. Bueno, acá tendría que estar vacío esto, a ver si lo puedo limpiar. Bueno, no me acuerdo cómo se limpia la terminal, no importa. Ah, sí, acá. Normalmente cuando abran el RStudio por primera vez les va a abrir algo así. Esto es porque no tienen ningún script creado. Entonces vienen acá, que es el primer símbolo, el primer icono de la izquierda, arriba a la izquierda, y es como crear nuevo, y un script de R sería lo primero que quieren crear. Bueno, ahora tengo que minimizar este. Ya se me fue muy de abajo. Ahí. Pedir maldición. Estoy volviendo loco. Bueno, no importa. Les va a abrir, no me acuerdo cómo era para mover la ventanita para arriba. ¿Esta será? Bueno, ya fue, que haga lo que quiera. Ahí está, ahí está. Entonces les va a abrir esto, que es como si fuera un editor de texto plano, como si fuera el bloc de notas de Windows. Y acá uno empieza a escribir. A la izquierda vemos un número, ese es el número de línea, y es lo que usa el R cuando tenemos rutinas largas para decirnos, encontré un error en la línea 8 o ese tipo de cosas. Entonces, si uno no creó nada y pone, por ejemplo, hola, sin comillas, le voy a estar diciendo, y no hago más nada que esto, si yo después pongo run acá arriba o pongo control enter, que es lo mismo que run, le estoy dando la orden a la consola del objeto hola. ¿Y qué es lo primero que tengo? Un error que dice objeto hola no encontrado. ¿Por qué? Porque nunca definimos el objeto hola. Entonces, claro, es verdad. Entonces, voy a encontrar la flecha en esto. Bueno, esperen que me lo borro de la presentación, el concepto este. ¿Dónde quedó? Acá. Perdón, ahí voy. ¿Dónde están los objetos? Me acordaron. Perdón, pero el teclado de este no tiene el simbolito del menor igual y no lo voy a encontrar. Entonces uno pone hola, que es el nombre del objeto que queremos crear, la flecha, y le decimos con qué lo quiero llenar. Lo quiero llenar con una suma, para hacerlo sencillo. Le doy ejecutar esta línea, que puede ser desde el botón Run, como les decía, o con Control Enter. No tiro ningún error acá abajo en la consola. Y si nos fijamos... tenía que borrar todo esto. Perdón. Borro todo. Vuelvo a hacer esto. Si nos fijamos, ahora tenemos un objeto creado que tiene un valor de 7. ¿Por qué tiene un valor de 7? Porque es 5 más 2, o 2 más 5 lo que tengo acá. Yo podría hacer ahora, como para el R, a partir de ahora, hola es 7, yo puedo hacer hola más hola. Si ejecuto esto, en la consola me muestra 14. ¿Por qué? Porque hola es 7 y 7 más 7 es 14. ¿Por qué me lo mostró en la consola y cuando yo había puesto hola flechita 2 más 5 no me mostró el 7 en la consola? Porque este comando que puse primero es simplemente un comando para decirle, créame un objeto que se llama hola y llenalo con 2 más 5. Pero no le dije, mostrame el objeto hola. Entonces, hasta que yo no le diga, mostrame el objeto hola, no me lo va a mostrar. Si le digo, mostrame el objeto hola, ahí me muestra el 7. Este es el procedimiento normal que van a hacer, o sea, ustedes van a ir creando objetos, los van a ir definiendo y van a ir haciendo ahí lo que quieran. Una ventaja que tiene, por ejemplo, podemos crear un objeto ahora que sea prueba, que sea la concatenación de hola y
no sé, hola por 2. Con este paso lo que hicimos fue crear un objeto prueba que tiene dos elementos, por eso la C es para concatenar elementos. El primer elemento es hola, que a su vez sabemos que es 7, y el segundo elemento es hola 2, perdón, hola por 2, que como hola era 7, 7 por 2 es 14. Creamos ese objeto prueba. Vamos a prueba y lo miramos, y ahí nos muestra que prueba tiene dos elementos, 7 y 14. Ahora yo lo que podría es trabajar con este objeto, y si yo hago, esto es lo que tiene de bueno el R, es que si yo tengo un vector de cosas, puedo aplicarle cualquier función a eso y lo va a aplicar para todos los elementos de ese vector. Si yo pongo ahora prueba por 2, fíjense que lo que me hizo es, al primer elemento de prueba, que era 7, lo multiplicó por 2, y por eso me dio 14, y al segundo elemento, que era 14, lo multiplicó por 2, y por eso me dio 28. Esto así en abstracto no tiene ningún sentido, pero a veces pueden combinar, tienen una columna que es peso seco y otra columna que es volumen, pueden multiplicar el peso seco por el volumen, bueno, lo que quieran. Esa es básicamente la lógica. Para importar datos, como les comentaba, vienen acá. Una cosa importante. Si quieren definir vayamos a ver cómo se hace una rutina normal. Library, vegan. Con esto cargamos el paquete vegan. Y después tenemos que definir, como les decía, el directorio de trabajo. ¿Cómo se define? Acá en sesión, definir directorio de trabajo, y acá una opción fácil, o lo más cómodo para nosotros, por ahí es ir a elegir directorio, y ahí buscan el directorio en el que lo quieren trabajar, y a partir de ahí ponen OK, lo buscan con donde quieran, ponen OK, les creó este comando, que este es el comando para definir la carpeta en la que van a trabajar. Yo como trabajé en la carpeta predeterminada, lo hizo simple, pero vamos a ir a una carpeta un poco más compleja. Vamos a ir a, no sé, bloc de notas OneNote. A partir de ahora uso este comando para definir nuestro directorio de trabajo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo hago desde el menú, pero después me copio esta rutina, la pego al principio del script, y entonces a partir de ahora yo ya no le tengo que definir nunca más a mano en qué carpeta estoy trabajando en mi computadora, pues ya lo tengo escrito ahí. Con poner control enter ya toma esa orden. Ahora vamos a importar datos. Bueno, no sé, yo estoy acá metido en la computadora de Mati y no sé bien dónde tendrá una planilla de Excel que se puede ver. Bueno, no importa. Uno podría... Acá está. Este es un... No le roben los datos, por favor. Uno importa... porque este es un CSV. Volvamos. Vamos a importar datos. Cuando es un CSV, desde texto plano, base. Anda a saber dónde estaba en descargas. Acá está. Entonces, acá nos muestra, lo que nos muestra primero, en la ventana de arriba a la derecha, es cómo se ve el archivo de texto si lo abrimos nosotros, en un bloc de notas común y corriente. Este es el nombre que le vamos a dar al objeto con los datos. Entonces, podemos llamarlo datos para hacerlo más simple. Así cada vez que referimos a datos, tiene un nombre sencillo. Datos. Esto es, si es que usan, no importa, si cruzan con máquinas que tienen otro lenguaje que idioma, pero déjenlo en automático. Esto es el encabezado. Si le ponen, siempre tendría que ser que sí, porque en general nosotros tenemos un nombre de columna. Ese nombre de columna es el encabezado, entonces tenemos que poner que sí para que lo tome como nombre de columna y no como un dato. Es fundamental que acá, esta es la previsualización que está haciendo de ese archivo de texto. Es fundamental que los nombres de columna estén en negrita. Si no están en negrita, como por ejemplo en este caso, aparecen en negrita B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Eso quiere decir que no está tomando a los nombres de columna como encabezado, y eso es un problema. O sea que, o bien
es porque no le pusieron sí acá, o le pusieron sí, pero hay algún error, o está usando algún carácter que no lo puede interpretar y por eso no lo toma. Entonces es importante que, para estar seguros de que lo están importando bien, es que tengan heading yes, si tienen encabezado, y a su vez que se vea en negrita acá abajo. Después, si le quieren poner el nombre a las filas o no. Esto es qué es lo que está usando de separador de columnas. Fíjense que acá las columnas están separadas con punto y coma, eso se nota fácil en los nombres, en los encabezados. Viene columna 1, punto y coma, columna 2. Entonces tiene que usar punto y coma de separador de columnas. Si yo hubiera usado, por ejemplo, un tabulador, fíjense cómo se me importarían mis datos, todo mal, así no se tienen que ver. No tiene que estar todo en una misma columna. Entonces, volvemos al punto y coma, y ahí tiene la estructura que tiene que tener de tabla. Después, ¿qué es lo que está usando de separador de decimales? Eso es importante porque si trabajamos con nuestro sistema por default, supone que trabajamos con coma de separador de decimales, pero si alguien de otro lado que usa el punto como separador de decimales nos pasa un archivo, va a estar usando el punto, y entonces es importante que pongan lo que corresponde, porque si no, si ustedes le ponen que están usando punto, como sería este caso, pero en realidad están usando coma, fíjense en talla, que es una columna de números decimales, fíjense que los números están como justificados a la izquierda. Eso quiere decir que los está tomando como texto y no como número. ¿Por qué lo toma como texto? Porque espera que el separador de decimales sea un punto. Como tiene una coma, dice, esto debe ser un texto, y lo toma como texto. Entonces es importante que eso lo miren, y que si está mal, busquen, y fíjense que cuando le puse coma, alineó ahora todo contra la derecha, que es como tiene que estar un número. Las comillas es como quieren que tome el texto, en este caso no hay texto entrecomillado, pero si lo hubiera, cómo quieren que lo tome. Y bueno, nada más. Después es poner importar. Lo primero que hace es mostrarles los datos. Yo esto lo sigo, bueno, se fijan que esté bien, si quieren lo revisan, sí, está bien. No hagan captura de pantalla. Lo cierran. Y fíjense que acá abajo nos imprimió el comando que usó para importar los datos. Entonces ustedes podrían usar, que es lo que hago yo, y va a la pregunta que había hecho alguien hoy, perdón que no me acuerdo el nombre. Yo me copio esto, lo pego en la rutina, y a partir de ahora, con correr esta línea, automáticamente nos va a importar los datos bien, y ya está. No tengo que volver al Excel. Si hago un cambio en el Excel, vengo acá, pongo esto, y listo, no tengo que volver al menú. ¿Se entiende? Mientras siempre trabaja en el mismo archivo, con eso alcanza. Es más, bueno, no, eso en principio. Esto sería como para mí lo básico del RStudio. Si les doy más, me parece que me confundí al divino botón. Lo que les quiero mostrar es cómo es que se puede usar el RCommander desde dentro del RStudio. Como les había dicho, la función para importar el RCommander, o cualquier paquete, es library, después viene paréntesis, y acá ponen el paquete RCommander, ejecutan esta línea, y nos debería abrir, acá arriba nos abrió, la ventana del RCommander. En este caso, no nos muestra el panel de salida, porque la salida ahora de nuestro RCommander va a ser la misma que la del RStudio. Como estamos abriendo el RCommander desde dentro del RStudio, tanto la salida como las notificaciones se van a imprimir en esta pantalla del RStudio. Entonces, nosotros, como ya importamos los datos desde el RStudio, lo podríamos importar desde el RCommander, pero como ya los importamos desde el RStudio, vamos al RCommander, donde dice conjunto de datos, elegimos el que nosotros importamos, que es datos. Abajo nos muestra, fíjense, tiene 199 filas y 10 columnas, esperemos que sea así, porque si no los importó mal. Y a partir de ahora podemos ya usar el menú. Entonces podemos hacer, no sé, TSDT para muestras independientes. Venimos a estadio y elegimos, queremos comparar de acuerdo al estadio la talla, aceptar, y como vemos, acá abajo, acá nos mostró, perdón, el comando que usó para hacer el test de T. Entonces, ¿qué hago yo si hago esto? Me lo copio, si voy a volver a repetir esto otro día,
me copio esta rutina acá en mi rutina general, la pego, me queda para siempre ahí, la puedo tratar de interpretar, acá talla fue la variable que yo elegí de respuesta, estadio es la variable que elegí como agrupadora de datos, acá fíjense que como es fíjense que la función es t.test, sabemos que es una función porque viene seguida de un paréntesis, sabemos que todo lo que está separado por coma en una función son los diferentes argumentos, acá entonces el argumento alternative es para si es de 2 colas o de 1 cola el testeo que hacemos, bueno, el valor de confianza que queremos manejar. Si queremos hacer un test de T asumiendo varianzas iguales o desiguales, lo definimos con esto, y qué set de datos estamos trabajando. Y acá abajo nos muestra la salida de ese comando que mandamos, y no, bueno, nada, es la salida del test de T, acá tienen el valor P, un valor P gigante, que envidia, muy chiquitito, o sea, muy significativo, listo. Entonces, esa sería para mí la forma cuando empiecen, para hacer análisis sencillos, es lo más práctico, desde el R-Commander, van al menú y hacen lo que quieran hacer, y en todo caso también pueden modificar cosas del set de datos desde el menú. Si no se acuerdan o no están acostumbrados a usar el paquete ZIDverse, muchas de las cosas que pueden llegar a querer hacer, lo pueden hacer desde acá. Por ahí, una cosa que no puse, me doy cuenta ahora y que es fundamental, es que cuando trabajen con datos, si tienen problemas, miren la estructura de sus datos. ¿Cómo se mira la estructura? Con str. Str es una función para ver la estructura que tienen sus datos. ¿Se acuerdan que yo les dije que los objetos son de un tipo? Y los valores que toman los elementos de esos objetos tienen un tipo característico. Bueno, entonces la función str nos permite ver eso, y si ponen str datos, que es como se llama nuestro set de datos, nos va a mostrar qué columna, nos va a decir que es un data frame, primero, el tipo de objeto que es, algunas características del data frame, como cuántas filas y columnas tiene. Después nos va a hablar de cada una de sus columnas y nos va a decir cómo las está tomando hoy el R. Por ejemplo, a parasitado lo está tomando como un factor con 2 niveles, que pueden ser no o sí. Y como les decía, a los no los está tomando como 1 por orden alfabético y a los sí como 2. Seguramente, si miramos datos, solamente datos, vamos a ver que la planilla empieza con sí, 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 sí. ¿Ven? Empieza con sí, 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 por eso cuando pongo str datos, lo primero que nos muestra son 2, porque 2 es el segundo elemento que es sí, en orden alfabético. Laguna lo toma como un factor con un solo nivel, que es la brava, como es un único factor, lo toma como el número 1. Estadio es un factor con 2 niveles, que puede ser 1 en números romanos o 3 en números romanos. A huevos lo toma como un número entero, por eso int. A x como un número entero, a talla como un número real, y a los demás como números enteros o reales. Bueno, no importa demasiado eso, pero ¿por qué hago énfasis en esto? Porque a veces la salida les va a decir, no puedo hacer con un número entero tal cálculo. Ustedes van a decir, ¿qué es con un integer? ¿Qué cosa? Bueno, si saben que ustedes están saben que su número tendría que ser continuo y lo está tomando como entero y el error viene porque lo está tomando como entero, van a tener que convertir ese dato entero a dato numérico, y así. Por eso es importante tener presente esta función str. Yo creo que después no queda, digamos, general, si que tienen alguna duda en particular o algo que les interese ver, lo vemos, pero yo creo que ahondar mucho más en qué cosas se pueden hacer es aburrir, cansar y confundir. Bueno, muy bien, muchas gracias, Juan, clarísimo. Yo les propongo a toda la audiencia que en agradecimiento a la charla tan completa, pongamos el audio y le demos un fuerte aplauso entre todos por la charla que nos dio. Muchísimas gracias. Será cuestión de ponerse, esto indudablemente es práctica y práctica. No sé si quedó alguna consulta o comentario que alguien quiera hacer. Yo tengo una, ¿qué tal? Hola, Pero es un poco, no es sobre el programa en sí, sino es sobre el aprendizaje del programa.
yo soy estudiante de la Universidad del Comahue, de Biología Marina, y nosotros tenemos como una materia optativa en el último año de la carrera, una materia que se llama Computación Aplicada, erróneamente llamada así, que básicamente lo que aprendemos es a usar el R. Y yo le quería preguntar a Juan si a él le parece que el R como herramienta, si es correcto, o sea, correcto, si es adecuado o muy, si es bueno, o qué le parece que se aplique este tipo de enseñanza en lo que son las carreras de investigación en grado sería, porque sé que por lo general R se aprende en posgrado y nada, a mí me parece muy útil que nos enseñen eso a nosotros antes de recibirnos y quería saber qué opinabas de eso. Sí, mira, yo soy un fundamentalista del R, o sea que voy a estar un poco sesgado en mi opinión probablemente, pero sí, para mí hay que enseñar el R en las carreras de grado y hay que enseñar estadística en la secundaria. Pero bueno, estadística básica, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental. Cualquiera que haga investigación va a necesitar del R y si no lo necesita, se va a estar autolimitando. O sea, el R te abre unas puertas infinitas y aprender a usarlo es, para mi gusto, esencial. Obviamente uno puede seguir su vida normal sin usarlo, pero uno como que primero se simplifica la vida. Yo sé que suena ridículo decir eso cuando uno me va a preguntar, pero tengo que tipear un montón, ¿cómo va a ser más rápido? Es cierto. Ahora, si vos de golpe tenés 10 variables dependientes, 20 lagunas, y querés hacer para cada una de las variables dependientes en cada una de las lagunas una nova, con el R haces un comando, una serie de comandos, y te queda automáticamente todos los análisis hechos y lo hacen 2 minutos. En 2 minutos resuelven 400 análisis. En 2 minutos hacen 400 gráficos. Está bien, no lleva 2 minutos escribir eso, pero seguro que una vez que se acostumbraron a escribir, es muchísimo más rápido. Así que yo no sé, me parece que sí, que estaría buenísimo que todo el mundo implementara esto. Qué sé yo, estoy sesgado igual. Muchas gracias. No, de nada. Igual acá hay gente que está comentando que en la Universidad de Mar del Plata en biología y en la Universidad del Sur también se enseña R en el grado. Sí, doy fe, nosotros en ecología nos hinchamos con el R, el pobre chico. Sí, con R Commander. Sí. Bueno, muy bien. Juan, un agradecimiento muy fuerte. Espero que en breve todos los parasitólogos estemos haciendo cosas interesantísimas con el R. Para quien esté interesado, por ahí se puede comunicar con vos por alguna consulta. Sí, obviamente, ningún problema. Posiblemente. Y no, perdón que hablo cortado, estoy tratando de ver si me quedó algo en el chat por leer, pero bueno, no, son todos en general agradecimientos y felicitaciones. Así que bueno, si no hay más consultas, con esto damos por terminada la charla de hoy. Un fuerte agradecimiento a Juan. No sé si Juan querés agregar algo vos, si no, ya te liberamos. Gracias a ustedes por permitirme hacer un poco de incentivación de R. Yo soy, como decía, un fundamentalista y creo que está buenísimo que todo el mundo lo aprenda, todo el que pueda aprenderlo, trate de hacerlo porque realmente es satisfactorio en lo personal ir superando barreras y además es una herramienta que permite hacer muchísimos análisis que si no, no son accesibles directamente. O sea, todo lo que hace el primer, no sé si alguno usó el primer alguna vez, el primer vale mucho, sí. Es un paquete repesado, y todo lo que hace el primer lo haces gratis en el R. Entonces, para mí no entiendo cómo no se fomenta más el R en general porque resuelve muchísimas cuestiones. Sí, sin duda. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Por terminada la charla, buenas tardes a todos. Los esperamos el miércoles que viene en el ciclo Parasitología en la Nube. Muchísimas gracias. Adiós, buenas tardes. Nos vemos.